Buenas noches, Beatriz. La unidad es nuestro mejor patrimonio histórico. Unidad fraguada desde la diversidad, cuya voluntad de permanencia reside en la singular soberanía del pueblo español. Nadie puede atribuirse derechos y legitimidades individuales para romper esa unidad, decidiendo por su cuenta sin contar con el único soberano que es el pueblo español desde el día de San José de 1812. Así se ha dirigido Rajoy, en lo mejor de su discurso de investidura, a los aventureros y radicales y a sus posibles mochileros, cuyo único objetivo es romper España, que en estos momentos necesita un gobierno, pero no cualquier gobierno, presidido y conformado por el PP, en quien los españoles han vuelto a confiar por segunda vez consecutiva, porque además no hay alternativa eficaz, ha dicho. Sin el acuerdo que propicie ese gobierno no será posible evitar las terceras elecciones, lo que a juicio de Rajoy desvinculará aún más a los ciudadanos de la democracia, porque el pueblo español verá con desapego y desconfianza crecientes cómo sus políticos le vuelven a faltar al respeto, que es lo que efectivamente, don Mariano, todos ustedes llevan haciendo con el pueblo español desde hace muchos años, faltarle al respeto. Joaquín Sabina, Fernando Trueba, el suspendido juez Garzón, Gaspar Llamazares o Aitana Sánchez Gijón son solo algunos de los artistas que han querido sumarse al manifiesto por un gobierno de progreso. La progresía presiona a Sánchez para que forme un ejecutivo de izquierdas en el que también tenga cabida Ciudadanos. Yo respeto mucho que usted no lo vea por ningún sitio y me consta además que va a haber una presión enorme. Yo creo que la línea que va a marcar el señor Cebrián en sus medios va a ir en la dirección de que eso no es posible. Pablo Iglesias ha vuelto a mostrar su verdadera cara con respecto a la libertad de expresión y prensa. El líder de Podemos se revolvía contra Pepa Bueno, a la que acusaba de seguir los mandatos editoriales de Cebrián. En este informativo repasaremos la trayectoria del Morado con los periodistas. ¿Acaba la ideología de género con el sentido común y erradica de un plumazo el razonamiento crítico más básico? Es la pregunta que surge ante el vídeo en el que jóvenes universitarios de la Universidad de Washington se muestran incapaces de reconocer la evidencia. Es la constatación de cómo la presión de la ideología de género ha penetrado de manera irreversible en todas las capas de la sociedad occidental. So, I can be a Chinese woman. Sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. El uso del burkini ha irrumpido en la campaña a las primarias en Francia. Aunque aún faltan 3 meses, el candidato de la derecha, Nicolas Sarkozy, ha abierto la puerta a prohibir su uso en todo el territorio galo después de que el Consejo de Estado haya derogado su prohibición. Decisión ante la que además se ha plegado la justicia francesa. Una suspensión que sigue dividiendo a franceses y europeos y que ha puesto en pie de guerra a varios municipios galos, que ya han anunciado su intención de desacatar la sentencia. En este informativo lo someteremos a un cara a cara. Bueno, pues para los burkinis exactamente lo mismo. De repente muchas mujeres jóvenes aparecen en las playas con burkinis. Si la República es firme, esto se detendrá. Tiene que haber una ley que prohíba el uso del burkini en las playas y piscinas de Francia. Las razones por las que solicito la confianza de la Cámara son 3. España necesita un gobierno eficaz con urgencia. Los españoles han señalado con claridad su preferencia por el Partido Popular. En tercer lugar, no existe alternativa viable. Obviamente debe haber una oposición. Yo no pretendo estar ahí, pero debe haber una oposición, porque alguien debe controlar al gobierno. Pero para que haya una oposición tiene que haber un gobierno. Pues estos han sido los motivos esgrimidos por Mariano Rajoy para presentarse a la investidura, a pesar de que ha reconocido que solo no puede llevar adelante el gobierno que necesita España. 1 hora y 20 minutos de discurso en la que le ha dado tiempo a repasar los logros económicos, los compromisos adquiridos con Ciudadanos en el pacto de 150 medidas suscrito hace apenas 2 días y en el que se ha vuelto a presentar como el único candidato posible frente a los radicalismos y las aventuras democráticas. Además, el candidato popular ha vuelto a reclamar el apoyo de los socialistas, a quienes ha instado a permitir con su abstención un gobierno que procure un futuro próspero a nuestro país.
Veamos en detalle las líneas argumentales básicas de ese discurso de investidura de Mariano Rajoy. Para ello contamos con la ayuda de la editora jefe de Gaceta.es, Rosa Cuervas Mons. Rosa, muy buenas noches. ¿Cuáles son, a tu juicio, los principales titulares que ha dejado el aún presidente en funciones? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues el titular más importante, el gran argumento esgrimido por Rajoy para pedir el sí de sus señorías, ha sido también el menos original, porque es el más comentado hasta ahora en tertulias y atriles políticos. El miedo a unas terceras elecciones, un escenario, el de nuevos comicios, que Rajoy ha definido como el mayor daño a la democracia. Difícilmente se me ocurre un mayor daño a la democracia española que decir a los ciudadanos que su voto ha sido inútil en 2 ocasiones y tener que repetir las elecciones generales por tercera vez. El presidente en funciones ha vuelto la vista al pasado para reclamar el apoyo de la Cámara. Lo ha hecho recordando que su gestión ha conseguido evitar el rescate de España por parte de Bruselas y mantener así la soberanía económica de nuestro país. Tal era el escenario que el rescate soberano parecía el único alivio a una situación desesperada. No quiero ni pensar cuáles hubieran sido las consecuencias económicas y sobre todo las consecuencias sociales de esa decisión. El caso es que no lo pedimos, confiamos en España y en la capacidad de los españoles. Unas mejoras económicas que Rajoy promete aumentar. Así ha hecho un repaso a los compromisos en esta materia que ha adquirido en el acuerdo con Ciudadanos. Se ha referido a la reducción a 3 modelos del contrato de trabajo, a un gran pacto por la educación y también a ese escollo inicial que eran las ayudas a los autónomos. Porque autónomos, emprendedores y pequeños empresarios han sufrido lo más duro de la crisis y han de ser protagonistas de la recuperación. Su esfuerzo merece nuestro reconocimiento y demanda nuestra atención. Y tras agradecer a Ciudadanos y Coalición Canaria la lealtad y el esfuerzo demostrado para alcanzar el acuerdo de investidura, ofrecía diálogo a la fuerza principal de la oposición. Lo hacía de forma directa al hablar del modelo autonómico. Por ello ofrezco a todos los partidos de esta Cámara y singularmente al Partido Socialista, que al igual que el Partido Popular gobiernan buena parte de las comunidades autónomas, que abramos una negociación para diseñar juntos un modelo estable que preserve la igualdad y la solidaridad de todos los españoles. Y no ha eludido tampoco una de las armas arrojadizas más utilizadas por sus oponentes, la corrupción. Afirma Rajoy que hoy se persigue y se castiga más que nunca la falta de honradez política, no sin levantar, eso sí, algún que otro murmullo en la Cámara. La corrupción se persigue hoy más que nunca y los castigos son los más elevados que se han conocido. Nuestro país es más transparente. Disponemos de controles más férreos sobre la financiación de los partidos políticos, nuevos requisitos para los altos cargos y hemos puesto en marcha mecanismos para recuperar hasta el último euro robado por los corruptos. El tono más firme del presidente en funciones lo hemos visto al referirse al desafío de los separatistas catalanes. Primero con un apunte histórico a las Cortes de 1812, un apunte histórico que ha resultado muy gracioso para la bancada que ocupan los de Podemos. Se nos elige para representar a la soberanía completa. Y esto que digo yo ahora no lo hemos inventado esta tarde. Esto es así desde el día de San José de 1812, hace 200 años, cuando sí, claro, y ustedes lo saben. Y todavía hablando de Cataluña, pero ya en 2016 Rajoy ha recordado a los separatistas que nadie, ningún organismo, tiene el derecho de privar a los españoles, a todos los españoles, de su derecho a decidir sobre su soberanía nacional. Lo que aquí se nos plantea es la liquidación de la soberanía nacional y del respeto a la ley, que es la expresión democrática de esa voluntad soberana. 1 hora y 20 minutos de discurso a la que el presidente, que ha preguntado a sus señorías si es que quieren ir a unas terceras elecciones, ha puesto punto final con uno de sus ya célebres trabalenguas, Rajoy en estado puro. Obviamente debe haber una oposición. Yo no pretendo estar ahí, pero debe haber una oposición, porque alguien debe controlar al gobierno. Pero para que haya una oposición tiene que haber un gobierno. Gracias, Rosa. Tiempo ahora de marcharnos al escenario de la noticia. Siguiendo todo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados está nuestra compañera María Matos. María, ¿cuáles han sido las reacciones de los protagonistas políticos tras el discurso de Rajoy? Muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues como era de esperar, por lo general, el discurso del presidente en funciones, de Mariano Rajoy, no ha gustado a los demás partidos y, por lo tanto, no les ha convencido. Desde la oposición, el portavoz en el Congreso del Partido Socialista, Antonio Hernando, ha acusado al presidente en funciones, a Mariano Rajoy, como decimos, de haber hecho un discurso burocrático y de político cansado. Le escuchamos. Hemos asistido al discurso de un candidato cansado y de un proyecto político agotado, continuista, al de casi un burócrata que ha venido a hacernos un resumen de los debates del Estado de la Nación. Y España no necesita eso. Por eso el señor Rajoy hoy no nos ha dado ninguna razón a los socialistas para depositar mañana nuestra confianza en su proyecto, que, como digo, es un proyecto continuista. Y desde la formación morada, su líder, Pablo Iglesias, ha dicho que Rajoy tan solo ha dado dos opciones, o la opción del caos, en una clara alusión a Podemos, o la opción de él mismo. Mañana lo sabréis. Bueno, ha habido un cómic encontrado del hermano Lobo, que lo he tuiteado, en el que un viejo dirigente político dice: ¿qué queréis? ¿Nosotros o el caos? Y la gente responde: el caos, el caos. El dirigente responde: el caos también somos nosotros. A eso me ha recordado la intervención del señor Rajoy. Gracias. Y desde sus compañeros de pactos, desde Ciudadanos, Juan Carlos Girauta le ha reprochado que no haya sido capaz de pedirle al Partido Socialista que se abstenga en esa votación. Por nuestra parte, queremos aclarar que la estabilidad y la duración de ese gobierno, en el caso de que se pueda formar, depende estrictamente de la medida en que se atenga a esos compromisos que hemos firmado, los 150 compromisos para la mejora de España. Pues desde el Congreso, muchísimas gracias, María Matos. Cualquier novedad nos pides paso, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y es que de momento parece que no hay sorpresas o cambios de timón entre los socialistas, que siguen culpando a Mariano Rajoy de tener paralizada la vida política de España. Así lo cree Meritxell Batet, a cuyas palabras se sumaba también el portavoz de los socialistas, quien considera que el no a Rajoy no tiene por qué suponer el fin del mundo. Bueno, yo lo que opino es que quien está bloqueando la situación, quien está siendo incapaz de sumar y de articular una mayoría suficiente para ser investido y, por tanto, quien tiene paralizada la vida política en España, es el señor Rajoy. Yo no creo que el señor Rajoy sea imprescindible para el futuro de este país ni para la política de este país, y además está siendo incapaz de alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas. Como que la vida no se acaba mañana. Como que esto es un proceso vivo, por supuesto que sí, pero ¿de qué estamos hablando? Pero vamos a ver, si el señor Rajoy, vamos a lo que a ustedes siempre les gusta, que es normal, es su obligación, que es hacer hipótesis, es ver el futuro. Y si el señor Rajoy no sale investido, ¿mañana qué hacemos? ¿Nos borramos del mapa? ¿Nos vamos todos de España? No se acaba el mundo, habrá que seguir, habrá que hablar. Y en Podemos han visto el cielo abierto. Esta misma mañana su líder Pablo Iglesias instaba a Pedro Sánchez a buscar una alternativa desde el día siguiente del no. Razona Iglesias que si los dos votan en contra del PP, no les queda más salida que intentar dialogar entre ellos, ya que considera que están obligados a intentarlo. Creo que el señor Pedro Sánchez se debe decidir. De momento no puedo por menos que elogiar que haya mantenido su palabra y su no a Rajoy, pero si no quiere repetición de elecciones, creo que está obligado a buscar una alternativa con nosotros y con los diputados que van a rechazar la investidura del Partido Popular. Y es que desde Podemos no tiran la toalla, quizá alentados por el último manifiesto firmado por gran parte de la progresía intelectual en nuestro país. Actores, escritores, músicos y destacados intelectuales de izquierdas se han sumado a un manifiesto para pedir un gobierno de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Cristina Ramos, 700 firmas, entre las que destacan, por ejemplo, la de Sabina, la de Trueba, la del suspendido ya juez Garzón. Muy buenas noches. Cuéntanos quién más está en ese manifiesto. Muy buenas noches, Beatriz. Pues como decías, es un manifiesto por un gobierno de progreso, que es como ellos lo llaman. Son 3 hojas, una de ellas con el manifiesto, y en las otras 2 aparecen recogidas las firmas de todos los que suscriben ese acuerdo por un gobierno del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.
Curiosamente, además, han esperado hasta hoy, que todos saben, es el primer día del debate de investidura de Mariano Rajoy para publicarlo. Juan José Millás, el cantante y compositor Joaquín Sabina, el juez Garzón, políticos como Joan Baldoví o Gaspar Llamazares, el director de cine Fernando Trueba o la actriz Aitana Sánchez Gijón son solo algunas de las caras más conocidas que en definitiva han querido sumarse a este manifiesto. Algunos de ellos además han querido hacerlo con este vídeo. Firmé este manifiesto por un gobierno de progreso porque soy de los convencidos de que es mal asunto dejar la política solo en manos de los políticos profesionales. Porque la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción, la desigualdad está en la base de todas aquellas acciones negativas que hemos venido sufriendo en los últimos años. Ahora el Partido Popular tiene mucho menos, es decir, hay una mayoría que no quiere que gobierne el Partido Popular. Yo también suscribo el manifiesto por un gobierno de progreso, porque es posible y porque es necesario. Sin embargo, quien no ha participado en este vídeo, pese a haber firmado este acuerdo, lo decíamos antes, es Fernando Trueba, él que no cree en las fronteras ni en las identidades, alguien de quien precisamente recordamos por sus contundentes palabras a la hora de hablar de nuestro país. Lo escuchamos. Yo nunca he tenido ningún sentimiento nacional. Siempre he pensado que en caso de guerra yo iría con el enemigo, siempre. La verdad es que yo nunca me he sentido español, nunca en mi vida, jamás, ni 5 minutos de mi vida me he sentido español. En los mundiales siempre iba con las selecciones de otros países. Bueno, en definitiva, todos firman que PSOE, Podemos y Ciudadanos deben sentarse para acabar con un acuerdo liderado por el Partido Popular, porque, según dicen ellos, significaría la continuidad de las políticas que han conducido a la actual situación. Les piden tanto a PSOE como a Podemos como a Ciudadanos que hagan este esfuerzo para conformar un gobierno alternativo, un gobierno que, según dicen ellos, pondría fin a los recortes. Pues muchísimas gracias, Cristina. Muchos de los firmantes formaron ya parte del clan de la ceja de Zapatero, hicieron campaña en contra de la guerra de Irak, aprovecharon el Prestige. Eduardo, ¿te ha sorprendido alguno de los nombres que han aparecido en ese manifiesto? En absoluto, me ha sorprendido alguno de los que no han aparecido. Estaría de vacaciones. El viejo mester de progresía vuelve a tocar el laúd y a componerle madrigales a un gobierno que se acomode a sus propios intereses. Son los de siempre, la nómina del Club de la Ceja, los agitadores del Prestige y los pacifistas de opereta contra la guerra de Irak, pero no contra la invasión soviética de Afganistán. Son los de la memoria histórica hemipléjica que, como Trueba, abominan de España, pero no de los cheques que España les mete en el bolsillo con premios que no merecen y con subvenciones con las que viven como aristócratas de la gauche divine. Son los de siempre. Entre ellos hay hasta jueces prevaricadores como Baltasar Garzón, artistas caducos, cantantes que ya no venden ni en el Top Manta y políticos cuyas carreras son el fracaso permanente como Gaspar Llamazares. Ahora piden un gobierno progresista de izquierdas del bracete de los separatistas y de Podemos con el concurso de Ciudadanos. Desafinan tanto que ignoran que Albert Rivera jamás pactaría con Podemos y los separatistas, pero a ellos les da igual, porque en su cansina melopea el titiritero subvencionado ni piensa ni crea, vegeta. Para analizar el discurso del presidente en funciones y lo que puede dar de sí esta investidura, tenemos conexión con un miembro del equipo negociador del Partido Popular, Rubén Moreno, a la sazón diputado en la Cámara Baja. Señor Moreno, muy buenas noches. Buenas noches. Enseguida analizaremos el discurso de Rajoy, pero antes díganos, ¿ha lanzado algún guiño u oferta al PSOE para intentar que se sumen a la investidura o ya la dan por perdida? No, nunca la damos por perdida, pero el único guiño que el presidente ha hecho ha sido apelar a la responsabilidad de un partido que ha sido un partido de gobierno y que se supone que puede serlo en el futuro si no se empeña en encargárselo y por lo tanto esa responsabilidad compartida es la que todos los ciudadanos, ya no nosotros como grupo parlamentario, sino todos los ciudadanos en la calle, cuando hablas con ellos, te dicen que el Partido Socialista tiene que facilitar el gobierno. No significa que se vista con nuestra camiseta, significa que tiene que poner el balón en el centro del campo y poder empezar este partido.
Señor Moreno, pero ¿de qué ha servido presentarse a una investidura a sabiendas de que su presidente, Mariano Rajoy, no va a ser investido? ¿Vale la pena el desgaste? Hay varias razones. La primera, el presidente está cumpliendo con su responsabilidad, ha hecho todo el esfuerzo necesario para llegar a un acuerdo con no uno, sino varios partidos. Hay que recordar que no solamente vamos con Ciudadanos y con Coalición Canaria, que a su vez lleva el Partido Nacionalista Canario, sino que además, aunque sea un solo diputado, todos son importantes. Está por Asturias, está el partido en Navarra, Unión de Pueblo Navarro. Son ya 6 partidos aquellos que están diciendo vamos a intentar que este gobierno sea posible, vamos a desbloquear estos 8 meses. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Partido Socialista? Insisto, no tiene que votar ni que sí, ni apoyar las medidas del acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular. Lo que tiene que hacer es ejercer la labor de oposición, es lo que le ha dicho el presidente al señor Sánchez, ejercer la labor de oposición, que es la que los ciudadanos le han encomendado y que ellos reconocen, y que desde luego para ejercerla no queda más remedio que haya un gobierno, y eso la llave la tienen ellos y ellos deberían ejercer esa responsabilidad. Otra cosa es que al señor Sánchez no le interese, por razones personales, pero bueno, después de tanto tiempo, casi un año desde que se disolvieron las Cortes iniciales en diciembre del año pasado, o a finales del año pasado, ya va siendo hora de que un gobierno en funciones se convierta en un gobierno que funcione con plena capacidad para desarrollar todo aquello que tiene que desarrollar por el bien de este país y de los ciudadanos. Claro. Señor Moreno, permita que le instemos a trasladarnos en el tiempo hasta el viernes a las 7 de la tarde aproximadamente, cuando el Congreso haya dicho presumiblemente que no a Mariano Rajoy. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Volverá el Partido Popular a presentarse a una investidura? El presidente definitivamente se presentará a otra investidura, si ha lugar. Si no lo hubiese, porque no cambia absolutamente nada, lo que sí que hay que recordar es que desde el momento de la votación se abre ya un periodo de 2 meses y por lo tanto, si nadie lo remedia, en diciembre tendríamos terceras elecciones, algo que nadie desea, pero que si el Partido Socialista no mueve ficha después de ese día 2, puede ser antes de las elecciones vascas y gallegas, puede ser inmediatamente después, pero estamos seguros de que al menos las voces dentro del Partido Socialista van a pedir que haya un proceso de reflexión, un comité ejecutivo, un proceso de reflexión en cualquier caso para decir qué hacemos a partir de ahora, porque claro, si el señor Sánchez sigue oponiéndose a la formación de gobierno, va a tener que decirnos qué prefiere y solo hay 2 alternativas. Sobre ello le quería preguntar, porque dice usted, apunta a los intereses personales de Pedro Sánchez, dice que no le interesan las terceras elecciones, pero es que ahora mismo estamos en la triple negativa. Sánchez dice no a Rajoy, dice no a unas terceras elecciones, pero dice también no a un gobierno de Podemos y los separatistas. ¿A qué cree usted que está jugando Pedro Sánchez? Es difícil de saber hacia dónde se dirige ese barco, ¿eh? Es difícil, porque uno plantea esa negativa y puede mantenerla además de forma muy vehemente, como le está haciendo, cuando existe un objetivo, un destino detrás de eso. Pero es que en este momento nadie adivina cuál es el destino de ese barco que hoy se ha convertido el Partido Socialista. Parece un barco a la deriva, están aferrados a ese timón, pero no saben hacia dónde van. Entonces, tiene que decirnos después del día 2 si finalmente no existe investidura, porque se oponen, tiene que decirnos qué va a hacer. Si va a permitir terceras elecciones o nos condena a todos a terceras elecciones, o va a intentar un gobierno alternativo. Pero claro, el gobierno alternativo ya sabemos qué significa. Significa Podemos, con todo lo que ello significa, con todo mi respeto para una formación que ha sido elegida en todo caso, pero significa también nacionalistas, separatistas y un referéndum que en todo caso es anticonstitucional en Cataluña como mínimo, y no digo que en el País Vasco. Eso es un gobierno imposible. 2 últimas cuestiones, que se nos acaba el tiempo y no me gustaría dejármelas en el tintero. Si a lo largo del mes de septiembre el PSOE dice reconsiderar su posición y abre la puerta de la abstención a cambio de la cabeza de Mariano Rajoy, ¿su partido estaría dispuesto a abrir esa puerta, a estudiar esa posibilidad? Definitivamente no, pero por una razón muy simple. La mayoría del país, 8 millones de ciudadanos, ya llevamos 11 millones y
remedio prácticamente, con los dos partidos que además apoyan la investidura del presidente. Han dicho que el gobierno lo tiene que presidir el presidente Rajoy y tiene que estar conformado por el Partido Popular, y si hay una coalición, pues fenomenal, pero al menos por el Partido Popular con el presidente Rajoy a la cabeza. No puede ser, lo entiende todo el mundo, que todos los perdedores, algunos 2 y 3 veces, tengan que decidir que el único que ha ganado y que ha vuelto a ganar y le ha sacado 52 escaños al segundo se tenga que marchar. Bueno, lógico, los españoles han votado al Partido Popular, no a Mariano Rajoy, porque es el candidato que está impuesto. Pero bueno, eso ya sería otra lectura. Por último, señor Moreno, en caso de unas elecciones que todo el mundo dice no desear, pero que parece a día de hoy lo más probable, ¿no podría ser en otra fecha que en el 25 de diciembre, el día más importante de todo el calendario? Mire, el presidente llamó al señor Sánchez y quiso discutir con él la fecha de las elecciones, si se produjeran, en otras palabras, la fecha de la investidura. El señor Sánchez contestó que mientras no pusiera fecha de investidura, él no quería hablar con el presidente. Claro, oiga, si es que le estoy llamando para poner la fecha de la investidura, no hubo más remedio que ponerla en la fecha más temprana, que podía ser el 30. Cayó el 25, pero es que podía haber caído el 1 de enero, y ya no digo si el presidente hubiera dicho, bueno, traslado la sesión de investidura al día 27 de septiembre, después de las elecciones vascas y de las elecciones gallegas. ¿Pueden imaginar lo que la gente hubiera dicho? Lo que la oposición hubiera dicho, intereses electorales, solo piensa en él, etcétera. Se ha intentado hacer lo antes posible y ojalá no lleguemos al 25 de diciembre con unas nuevas elecciones. Ojalá tengamos gobierno mucho antes para resolver los problemas de este país. Pues ojalá, por el bien de España y de los españoles. Señor Moreno, muchísimas gracias por haber atendido las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, pues para los burkinis exactamente lo mismo. De repente muchas mujeres jóvenes aparecen en las playas con burkinis. Si la República es firme, esto se detendrá. Tiene que haber una ley que prohíba el uso del burkini en las playas y piscinas de Francia. Pues miramos ahora hacia Francia, donde el uso del burkini ha irrumpido en la campaña a las primarias. Aunque aún faltan 3 meses, el candidato de la derecha, Nicolas Sarkozy, ha abierto la puerta a prohibir su uso en todo el territorio galo después de que el Consejo de Estado haya derogado su prohibición, decisión ante la que se ha plegado también la justicia francesa. Una suspensión que sigue dividiendo a franceses y europeos y que ha puesto en pie de guerra a varios municipios galos, como es el caso, por ejemplo, de Niza, que ya ha anunciado su intención de desacatar esta sentencia. Debe prohibirse en Francia el uso del burkini y otras indumentarias islamistas, asunto lo suficientemente polémico como para someterlo a un cara a cara entre Pol Victoria, al que ya saludamos. Señor Victoria, muy buenas noches. Buenas noches. Llegado in extremis, y Eduardo García Serrano. Hola de nuevo. Beatriz, otra vez. Bueno, pues vamos a lo mollar. ¿Están ustedes de acuerdo con esta suspensión del Consejo de Estado francés de la prohibición de varios municipios del sur del país del uso del burkini? Tiene la palabra Pol. Bueno, resulta que en 1766, el 23 de marzo, en Madrid, España, donde estamos, se intentó hacer eso, y eso provocó el motín de Esquilache, cuando se creyó que el Estado podía decirle a los ciudadanos cómo tenían que vestirse, cuando se supuso que el gobierno era alguien para decirle a la gente lo que tenían que hacer o qué no hacer, ¿no? Entonces esto se repite en 2016, en esa época se rebelaron, 30.000 personas salieron a la calle para decir: usted a mí no me dice si yo me pongo sombrero de ala ancha o de ala corta, o si me pongo capa larga o capa corta. Es decir, que es usted que le parece bien lo que ha hecho el Consejo de Estado, para dejarlo claro a toda la audiencia. ¿Le parece bien? ¿No está de acuerdo con esta decisión? Estoy de acuerdo con que pertenece a la libertad de las personas, efectivamente. Clarísimo, Eduardo. Bueno, más allá de la interpretación mitológica que Pol Victoria tiene del motín de Esquilache, de la que ya hablaremos él y yo al margen de este debate, a mí me parece perfecto que el Consejo de Estado francés haya prohibido el burkini. Si hay un Estado que consagra la libertad individual, es el Estado francés. Si hay un Estado auténticamente laico,
es el Estado francés, que a su vez acoge a todo tipo de religiones siempre que no vulneren sus preceptos las leyes de la República Francesa. El burkini es un atentado contra la libertad de la mujer, aunque las mujeres que lo utilizan no se den cuenta de que es una imposición que la reduce a una situación de esclavitud respecto de sus varones, padre, hermano, marido y cuñados. Todo el atavío indumentario de la mujer musulmana está diseñado para reducir a la mujer a la condición de esclava a la que el Corán la destina. Eduardo, ha quedado suficientemente claro. Tiene el turno de palabra el señor Victoria. No estoy muy de acuerdo con esas opiniones, pero independientemente, aunque fuera verdad todo lo que está diciendo don Eduardo, no tiene nada que ver. O sea, si una persona quiere vestirse así, tiene que tener el derecho de ser así. Pero ¿no le parece, señor Victoria, usted que me consta y en Europa no respeta absolutamente a las mujeres, que es súper caballeroso, nada machista, ¿a usted no le parece que este tipo de prendas pueden incitar a la violencia y pueden incitar al sometimiento de las mujeres? Podría ser así en muchos casos, pero no necesariamente es así. Y aunque fuera así, es la decisión de cada cual de hacerlo. Es que yo no soy un promotor de la islamización de Europa, pero es que soy un promotor de la libertad de las personas. Y si esas personas quieren hacerlo así, y como se han manifestado, además en muchas entrevistas en Francia, en la radio, mujeres han salido a decir, no, es que a mí me da la gana vestirse así, porque se me vulnera mi libertad. Que tú dices defender, conduzca a la escenificación de la esclavitud de la mitad de la población, las mujeres. Vamos a ver, la ablación del clítoris, que es otra tradición, que es otra tradición del mundo musulmán. Bien es cierto que en determinados países de la geografía musulmana la ablación del clítoris está prohibida por ley. ¿Te parece mal que el Estado prohíba una tradición musulmana? La venta de niñas en matrimonios pactados, de niñas de 11 años, de 12 años, cuyos padres acuerdan casarlas en contra de su voluntad, es otra tradición que está en el Islam. Don Eduardo, está prohibido y perseguido en Occidente. Derechos fundamentales. Eduardo, deje hablar al señor Victoria. Don Eduardo, gracias, doña Bea. Dos derechos fundamentales. Son el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y de ahí emanan derechos adquiridos posteriores, pero son los únicos dos derechos reales inherentes a la naturaleza humana. Para consagrar el derecho a la libertad hay que prohibir todo. Yo no soy defensor de los valores occidentales. Eso vamos a partir de eso, porque los valores parece mentira. No lo soy. No lo soy porque creo que son en muchos casos son valores antihumanos. Pero, ¿el Islam qué valores defiende? No es que yo defienda los valores del Islam. Lo que yo defiendo es que hay un derecho a la vida y un derecho a la libertad. Y dentro de ese derecho a la libertad, esas personas se pueden vestir como quieran. Ahora, si hay un acto que atenta contra el derecho a la libertad o el derecho a la vida, como es la venta de mujeres como esclavas o posiblemente la ablación del clítoris o cosas así, entonces sí se puede intervenir. Pero cuando son cosas que no atentan contra nadie más, que no hacen ningún daño social, pero ¿contra cuál dignidad de la mujer? Contra la dignidad de la mujer. Perdonen un momento, me gustaría introducir otro elemento de debate. Usted dice, no atenta contra nada el uso del burkini, pero por ejemplo, se podría hacer extensible a otras prendas, a otra indumentaria de las que usan pues, las personas que profesan la fe del Islam, como puede ser el velo, como puede ser el hijab, el niqab, el burka. Un problema que, según dicen las fuerzas de interior, puede suponer un problema de seguridad para los países occidentales. ¿También defiende el uso de estas prendas? ¿Cree que forma parte de la libertad de las personas? Sí, Beatriz, lo defiendo totalmente. Es el mismo argumento que sacó el ministro masón Esquilache para decir que es que por seguridad los madrileños y los españoles no podrían usar los sombreros largos o las capas largas porque se podrían esbozar y entonces cubrirse, entonces no se les veía la cara y podía ser peligroso. Pero es que nosotros defendemos la libertad por encima de la seguridad y está mucho antes el valor de la libertad, el valor del desarrollo personal, de uno decidir la vida como uno la quiera vivir antes que la seguridad, y por eso es que no puedo aceptar esas imposiciones coactivas. Vuelvo a repetir, Beatriz, es que no puedo evitar hacerlo, que el señor Victoria tiene una interpretación histórica, mitológica del motín de Esquilache, que no se produce precisamente por eso, sino por la sobreabundancia de ministros italianos e italianizantes en el gobierno de Carlos III. Hay sobreabundancia de italianos y además había mucha inflación, la gente estaba harta de que el pan estuviera tan caro, un dato rigurosamente histórico que supongo que incluso a usted, en esos preceptos liberales a calzón quitado que le caracterizan, le hará recapacitar. La mujer musulmana, hoy en día, 2016, en el año 2016 de la era cristiana, año 2016, tiene menos derechos y menos libertades que la mujer romana hace casi 3000 años.
Las mujeres en la Roma republicana y en la Roma imperial tenían más derechos y más libertades hace 2000 y pico años que la mujer musulmana hoy en 2016. Con eso queda dicho todo. Está usted generalizando con la mujer musulmana. La mujer musulmana, el en determinados... un momento, la mujer musulmana... No se interrumpan, por favor. Termina el señor García Serrano y tiene después usted... El testimonio de una mujer musulmana en un tribunal vale la mitad que el de un hombre. La mujer musulmana no es libre porque en muchos países no tiene acceso a la educación. La mujer musulmana está obligada a ir al médico con un miembro varón de su familia, a falta del marido, el padre o los hermanos del marido. La mujer musulmana en muchos países musulmanes no tiene derecho a sacarse el carnet de conducir, por ejemplo. La mujer musulmana carece de los derechos básicos y elementales de cualquier ciudadano, independientemente de cuál sea su sexo, de Occidente. Eso en Occidente no se puede permitir. Y la vestimenta, el aliño indumentario de la mujer musulmana es lo que muestra su estado de sumisión al varón. El burkini es una prenda más que muestra la sumisión de la mujer musulmana al varón. Don Eduardo, la mujer musulmana que usted está describiendo es en determinados hogares, como usted la está describiendo, y en determinadas localidades de la tierra, como usted lo está describiendo. Pero así no es en Niza ni en Marsella. Esas mujeres hacen lo que quieren. ¿O no? ¿Cómo que no? No, en absoluto. Ya no, porque antes ellas querían vestirse tapándose la cabeza y ahora ya no pueden. Porque antes en Francia podían ir las niñas con su velo a la escuela y ahora desde el año 2004 por el dictador Sarkozy, entonces ya no pueden. O sea, se les mina la libertad a las personas para vestirse como quieran, para tener las costumbres que quieran, para tener las tradiciones que quieran. No, todos tiene que ser un continente dictatorial. Entonces hay que imponer el autoritarismo, porque quiero que todos sean como yo. Si yo quiero fomentar una cultura del bikini, quiero que todas estén de bikini. No puedo tolerar que haya alguien heterogéneo dentro de mi homogeneidad cultural. La tradición... Pero perdón, don Eduardo, déjame terminar. No puedo tolerar que haya alguien diferente. O sea, estamos todos sentados, no se trata de que se me sienta que haya alguien esclavo. Dentro de todos. No puedo tolerar que haya alguien sometido a la esclavitud. Burkini, ¿no? Entonces se sienta allí, me molesta la presencia del diferente. No puedo tolerar que nadie esté sometido a la esclavitud. Es que eso no es esclavitud. Ellas están yendo allí de una manera libre, y lo han dicho muchas veces por la radio y las entrevistas de televisión que han tenido en Francia. Han dicho, a mí nadie me obliga a vestirme así, yo quiero ir así, porque para mí es importante. ¿Sabes que me están violando mi derecho fundamental a hacerlo? ¿Por qué duró tanto la esclavitud? Porque los primeros que no querían dejar de ser esclavos, que no querían dejar de ser manumitidos, eran muchos esclavos que le tenían miedo a la libertad. Ese fue el factor sociológico, filosófico y mental que hizo que la esclavitud se prolongara durante milenios. Muchos esclavos aceptaban su condición de tal como irremediable. Hay tradiciones, como la de la sumisión desde el siglo VII de nuestra era, de la mujer al varón en el Islam, que está aceptada por sus propias víctimas, por las mujeres. Se nos acaba el tiempo, tienen 20 segundos, empieza el señor Victoria para convencer en 20 segundos de su argumento. ¿Por qué debe estar permitido el burkini en el caso del señor Victoria y por qué debe estar prohibido en el caso del... Porque pertenece a un derecho fundamental que está siendo violado en un supuesto Estado de Derecho y una supuesta democracia, lo cual es toda una farsa en este continente europeo de dictadores, y porque es un mito creer que la mujer musulmana es la esclava y la mujer occidental es la libre, porque no es verdad. La mujer occidental está muy esclavizada, pero como no me dan tiempo a explicar por qué, me toca terminar aquí. Ha superado su tiempo. Señor García Serrano. Pues porque es un estigma de la esclavitud de la mujer en el mundo islámico hacia el varón. Y todo estigma de esclavitud en Occidente es inadmisible. Pues hay muchos así. Pues muchísimas gracias a ambos, estoy segura que volveremos a abordar este debate. Gracias, señor Victoria, gracias Eduardo. Y continuamos abordando la información internacional porque hoy Colombia ha vivido su primer día de paz desde hace 52 años tras el anuncio de cese de alto al fuego de las FARC como resultado del acuerdo alcanzado con el presidente Santos y tras más de 4 años de negociaciones en las que el Ejecutivo ha suspendido los bombardeos contra los terroristas y reducido las acciones ofensivas contra ellos. Esto podría suponer el último capítulo del terror instaurado por las FARC en Colombia, como decíamos, durante más de 50 años, en el que han perdido la vida al menos 260.000 personas, que ha desplazado a casi 7 millones y por el que desaparecieron decenas de miles de colombianos. Sin embargo, todavía falta un paso crucial para sellar el acuerdo de paz definitivo anunciado por los negociadores.
el voto de los colombianos en el plebiscito convocado para el 2 de octubre. El expresidente Álvaro Uribe ya ha anunciado que hará campaña por el no al considerar que el acuerdo permitirá que la mayoría de terroristas queden impunes. Este plebiscito también niegan el derecho de votar en blanco, que carecerá de renglón en el territorio. Solamente nos queda la opción de decir sí a la paz votando no al plebiscito. Para entender qué es exactamente lo que tienen que votar los colombianos, contamos con la ayuda de José Javier Esparza. Esparza, buenas noches. ¿En qué consiste este plebiscito y por qué Uribe hará campaña a favor del no? Buenas noches, Beatriz. Bueno, el problema es que lo que tienen que votar los colombianos el 2 de octubre no es solo un tratado de paz, sino que es un acuerdo político que implica la institucionalización política de las FARC en muchos aspectos. Reconocimiento de poder territorial, por ejemplo, que es muy importante, reconocimiento de actividades económicas ilícitas, que ahí también tendrá que abrir la mano el gobierno colombiano y sobre todo, punto final sobre muchos crímenes que quedarán impunes porque van a quedar sin resolver. Es muy difícil decir que sí a todo eso y por eso en Colombia hay tanta oposición civil a votar que sí en este plebiscito. No es solo que las FARC dejen las armas, es todo lo demás. Y ese todo lo demás implica, como digo, convertir a las FARC, que han sido la narcoguerrilla más antigua de América, convertirla en un agente político con poder territorial. Es demasiado. Muchas gracias, Esparza. Pues hasta aquí la información de hoy. A continuación les dejamos con Punto Pelota News y después a las 10 de la noche no se pueden perder un día más El Gato al Agua con Javier Algarra. Nos marchamos, no sin antes agradecerles un día más su confianza. Gracias y buenas noches. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Pero bueno... Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, patrocinador oficial de la Vuelta. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Sergio, hoy escalopines extratiernos del Pozo. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. El Pozo.